Muchísimas gracias, señor Ursúa, por esta entrevista en el marco del 75 aniversario del Partido Acción Nacional. ¿Cómo se dio origen a este partido? Don Eugenio Garzazada tenía de consejero en cervecería a don Manuel Gómez Morín. Don Manuel Gómez Morín le pregunta que quién de Monterrey podía ayudarle en la fundación del partido. Entonces, como mi papá había participado en un movimiento que se llamaba Acción Cívica Regiomontana, entonces le pide a Gómez Morín pues, que haga contacto con mi padre, a ver si tenía interés. Y como era muy amigo de don Eugenio, mi papá le habla por teléfono, total hacen una cita con don Manuel, y entonces lo invitan a cenar el doctor José G. Martínez y mi papá a don Manuel al Casino Monterrey. Cenaron ahí, estuvieron platicando algo y luego salieron a dar una vuelta en la Plaza Zaragoza, ahora Macroplaza, pero más chiquita. Y ahí don Manuel les expone la idea de que quería hacer un partido, ¿verdad?, humanista, que estuviera basado en los valores humanos, y que la idea sería iniciar regionalmente para hacer la fundación nacional. Entonces yo me acuerdo, entonces le pide a mi papá que si se puede encargar de la parte del noreste, que es la parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que le ayudara a buscar gente que pudiera ayudar a fundar el PAN en todos los estados. Le encantaba eso. Era un hombre que era muy humanista. Entonces, le piden y él empieza a trabajar aquí en el noreste y de la misma manera pues, estaba González Luna en Guadalajara, Jalisco, estaba ¿cómo se llamaba? Don Miguel Estrada Iturbide en Michoacán. En fin, había diferentes líderes que fueron muy importantes, sobre todo González Luna, que era el filósofo del partido. Era un hombre con una gran capacidad y que ayudó mucho a hacer los principios, ponerlos por escrito, los principios y los estatutos del partido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde inicia el Partido Nuevo León. Te decía también que reparten los números de las credenciales para empezar en los estados. Y a mi papá, por casualidad me encontré, era la 1001, que yo creo que de la 1001 en adelante, o de la 100 en adelante se la dieron a Nuevo León, ¿verdad? Entonces yo se la regalé al partido, el partido la tiene y lo puedes fotografiar si tú quieres, ¿verdad? Se las mandé y gira y viene la dirección del primer comité municipal, comité estatal del PAN, ¿verdad? Y fue también por una de las razones importantes es que después de Lázaro Cárdenas, que había dejado sembrar un poco la inquietud del socialismo, del comunismo, como que fue una reacción natural hacia la persona, hacia el ser humano, ¿verdad? En ese sentido, ¿están organizándose? ¿Cómo fue? Menciona que tenía que coordinarse entre varios estados. Seguro. Después viene, ¿cómo se va sumando y cómo se va gestando esa unión para realmente formar los partidos a nivel estatal y luego el nacional? Bueno, fue una manera de que requerías determinado número de ciudadanos que apoyaran al partido, que fueran miembros del partido para poder formar un partido nacional. Entonces se forma la Acción Nacional cuando es el 16 de septiembre del 39, creo que es la fecha de la fundación del Nacional, pues se reúnen ya todos los comités estatales que forman parte de la Asamblea, ahí se elige al Consejo, ¿verdad?, al Consejo Nacional, y papá lo invitaron a formar parte del primer Consejo Nacional. Fue el primer presidente del Consejo Estatal y el doctor José G. Martínez, mi padrino, como te decía, él es el primer presidente del Comité Estatal aquí en Nuevo León. Y a nivel nacional, mi papá
se queda como consejero y miembro de lo que era la Comisión Permanente, que es un grupo pequeño de miembros que se reunía con mayor frecuencia, ¿verdad? Y pues en aquel entonces no hay que recordar que los partidos políticos supuestamente, sobre todo el PAN, pues vivía de lo que la gente, el ciudadano lo apoyaba. No había presupuesto de parte del gobierno para los partidos. Inclusive cuando yo fui presidente en el 70, nos teníamos que rascar con nuestras propias uñas, como decíamos antes, y juntar los recursos, ¿verdad?, para la sobrevivencia del partido. Y ahí intervenían pues quienes simpatizaban, empresarios que simpatizaban con... Los empresarios y gente de a peso. Nosotros hacíamos rifas. Te digo nosotros porque ya en el 70, que me tocó a mí ser presidente, con Che yo había jugado aquí en Nuevo León un puesto político, me dejaba una deuda de 400,000 pesos en los medios de comunicación y pues tuvimos que hacer una rifa, rifamos una casa, el partido rifaba carros, automóviles a nivel nacional para sacar fondos para el Comité Nacional y nosotros aquí pues dijimos vamos a hacer lo mismo, hicimos una casa y con eso tuvimos la suerte, con eso pagar todos los fondos, ¿verdad?, que se debían, toda la deuda que tenía el partido y sacar adelante las nuevas campañas, porque ahí fue cuando Reyes Velázquez es candidato a gobernador por Nuevo León, a mí me tocó esa campaña, ¿verdad? Y también me tocó, que creo que es importante, por primera vez que tuviera Nuevo León 2 municipios panistas, porque nada más habíamos ganado allá por el 64 el municipio de San Pedro. Y a mí me tocó invitar a don Luis J. Prieto para que fuera candidato por San Nicolás y por otro lado a Connie Maldonado por Santa Catarina y ganamos los 3 municipios, nomás que nunca nos reconocieron Santa Catarina. Y tampoco nos querían reconocer San Nicolás, sino nada más que juntamos 10 camiones de gente y íbamos a ir a bloquear el Zócalo. Y entonces se entera Moya Palencia, que es el secretario de gobierno, y me dice, párenle, no queremos problemas. Y entonces me habla Concha y me dice, ya quedó arreglado lo de San Nicolás, ya quedó arreglado. Y fue todo un drama, porque cuando don Luis J. Prieto quería tomar posesión, pues no lo dejan entrar al Palacio Municipal. Entonces se entera el gobernador Zorrilla, que lo conocía personalmente yo, y nos manda al ejército. Entonces llega el comandante del ejército, se ponen las órdenes de don Luis y le dice a don Luis, ¿cuál es el problema? ¿En qué le puedo ser útil? No nos quieren dejar entrar al palacio. ¿Cómo que no? Digo, firmes, marchen, ya. Tocaron la puerta del palacio. Y les contestaron con palabrotas y diciendo que no estuvieran molestando. Entonces dije, no vengo a preguntarles, les vengo a avisar que si no salen 5 minutos los sacamos. Hombre, salieron corriendo todos los priistas, ¿verdad? Y ahí fue cuando tomó posesión don Luis J. Prieto, creo que se abrió la puerta en Nuevo León para otros triunfos, ¿verdad? Pero fue por la primera vez, allá en el 70 y tantos, cuando se gana, se ganaron 3 municipios y nos reconocieron 2, porque Santa Catarina era controlada por la CTM, entonces ahí no quisieron. Chistosamente, en una comunidad que eran 240 habitantes, sacaron 5,000 votos. Así era antes. Nos tocó vivir también una experiencia muy bonita. Pablo Emilio Madero, que luego fue presidente después de mí, y Raúl Garcés Luán, nos citó una vez el presidente Echeverría en la Ciudad de México porque quería hablar con la oposición y le dijimos que era un relajo todo lo que eran pues la lista de votantes, ¿verdad? Y entonces cuando vamos a hablar con él, tuvimos mucha dificultad para que nos recibiera, pero por fin lo amenazamos de que ya nos regresábamos a Monterrey y él nos había invitado, pues nos tuvo que recibir. Y fue cuando le propusimos hacer la credencial del elector con fotografía. Y nos dijo que estábamos locos, que costaba un dineral, que el país no tenía para eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue hasta mucho después cuando ya salió la credencial. Pero Moya Palencia, cuando le decimos que
que votaban los muertos en aquel entonces, porque estaban las listas de electorales llenas de errores, y nos dijo que mentíamos. Entonces Pablo Emilio le sacó una caja y le dijo, mira, aquí está una prueba. Hicimos una prueba en 6, 8 casillas y había más de un 40% de error. De gente que ya estaba muerta o no existía o se había cambiado de dirección, etcétera, etcétera. Entonces el presidente ordena que venga el secretario de gobierno o un representante de él aquí en Nuevo León para arreglar esa situación. Y ganamos gracias a que ahí se tomó la decisión que donde el presidente de la casilla fuera del PRI, entonces el escrutador tenía que ser del PAN y viceversa. Y gracias a eso pudimos ganar esas 2, o eran 3 en realidad, pero que nos respetaran 2 municipios, y a partir de ahí ya se abrió, ¿verdad? Se abrió las elecciones y creo que ya hemos tenido muchísimos más triunfos en Nuevo León. Estos problemas de que, bueno, están las casillas, con esos, todo ese fraude que pues se quiere evidente, ¿cómo combatir? Ustedes van y llevan algunas pruebas, pero sí. ¿cuáles fueron esos primeros pasos de quienes encabezaron todo este movimiento al principio para contrarrestar toda esa fuerza que tenía en su momento el partido, el PRI? Bueno, era muy importante la participación que había en aquel entonces de los ciudadanos y ciudadanas. Hay que ver, las mujeres eran muy importantes. Normalmente el día de la elección hacían la comida para ir a repartir a todas las casillas, y no nomás le dábamos a los del PAN, a ellos le teníamos que dejar a los del PRI porque no tenían con qué comer, ¿verdad? Pero eran las esposas de los panistas que hacían tacos y sándwiches y tortas, cosas fáciles de manejar. Yo creo que fue de los primeros trabajos que tuve en el PAN yo, fue andar de chofer llevando casillas, a las casillas alimentos, ¿verdad? Y ya después me tocó ser chofer de don Luis, ¿cómo se llama el de Chihuahua? Luis, ay, se me fue ahorita su apellido, que es muy famoso, que estuvo luego con los indígenas en el sur. Y que él jugó para presidente, fue uno de los primeros candidatos a presidente del PAN. Y a mí me tocó hacerle chofer aquí en Nuevo León con él. ¿Verdad? Y luego de esa manera, bueno, ustedes se organizaban con las mujeres, ¿fueron creando estructura o cómo fueron bueno, sí. ir avanzando en esa integración? Definitivo, cuando yo llegué ya existía una estructura, cuando yo llegué al presidente, pero desde que yo tenía 18 años, que fue 15 años después de fundar el partido, ¿verdad? Pues ya estábamos trabajando todos los jóvenes ayudando a las casillas. En aquel entonces todavía no éramos mayores de edad, pero andábamos cuidando y ayudando a cuidar las casillas, ¿verdad? En aquel entonces se usaba mucho a los ruleteros, que eran los taxistas de aquel entonces, que llevaban a la misma gente de una casilla a otra a votar, ¿verdad? Y no había manera de identificar y llenaban las urnas de votos, ¿verdad? Fue una lucha que hasta ahora que ya hay mucha mayor transparencia, y sí puede haber que gane un partido o gane otro partido, ¿verdad? Por esa época, 58, tiene un poco menos de 20 años. Sí. Su papá fue candidato a senador por Nuevo León. Sí. ¿Qué recuerda que entonces? Bueno, si recuerda también en el diputado federal, que fue el primer candidato a diputado federal. Sí, pues él no había mucha gente que se ofrecía a ser candidatos porque eran amenazados de muerte. Yo me acuerdo de mi madre que lloró cuando mi papá aceptó esos cargos, porque pues en aquel entonces, una vez que fue a Chihuahua, a un meeting en Chihuahua, los balacearon, ¿verdad? Y en aquel entonces así se usaba. Cuando don Huberto Junco gana por primera vez aquí el PAN en San Pedro, pues el que era el cacique del pueblo, Lázaro Garza Ayala, ¿verdad? Nos dice, yo no sé cómo le hicieron para ganar. En mis tiempos llegamos con una metralleta y votas por el PRI, ya sabes cómo te va. O sea, así estaban acostumbrados antes, lo que dijera el cacique, ¿verdad? Y chistosamente llega don Humberto Junco y de 30,000 pesos de ingresos mensuales, el primer mes sube a 300. Y muchas veces no era porque se robaran, sino porque no cobraban, no tenían vamos a llamar, la inteligencia o la organización de una tesorería.
Entonces aumentó mucho los ingresos del municipio, cambió el municipio. A mí me tocó en suerte vivir con él como director de desarrollo urbano aquí en San Pedro, en el 64. Y me acuerdo que hacíamos una cuadra de drenaje sanitario y llevábamos a la Orquesta del Pueblo a tocar, porque era algo nuevo, no se hacía en el pueblo, ¿verdad? Pero sí el cacique tenía agua y tenía gas, era el único. En la fundación del partido, su padre es una pieza fundamental para la promoción y difusión del PAN. Sí. Él es, además de presidente, que lo es después, el comité es secretario de propaganda y difusión. Sí. ¿Recuerda algo en aquel entonces que le haya platicado su padre? Pues, mira, yo me acuerdo que desgraciadamente muchos empresarios luego le dieron la espalda, porque pues fueron amenazados por Hacienda o los instrumentos que usaba el PRI en aquel entonces para amedrentar a la gente, ¿verdad? Pero yo realmente no recuerdo mucho sobre esa época, pero mi papá tuvo varios cargos dentro del partido y siempre los cumplió así como con mucha hombría, porque hasta amenazas de muerte, ¿verdad? Tuvo. Se organiza, en aquel entonces se llamaba Voz Nacional. Sí. Y su padre hace una colecta para pues sostener esa revista, sí, con empresarios de acá. Y es la primera publicación que tiene el PAN Nacional. Y eso es, sí, eso es porque su padre la promovió. Y luego se convirtió en lo que se llamaba La Nación, y que el papá de Felipe Calderón, don Luis Calderón de la Vega, fue el director de esa revista, que era La Nación, que esa ya fue la revista nacional que se fundó, ¿verdad? Definitivo. Quisiera que nos pudieran platicar cuando se conforman y se hace esa integración ya del partido y está su padre ahí. ¿Qué le contaba ya después de una jornada, de algún incidente que se vivió, no sé, en la elección o en la conformación, sí, del partido? Decírselo usted como su hijo. Sí. Hay que seguir esta lucha. No, definitivo. No sé, si le fomentaba, sí, bueno, era hacia afuera con la gente, sí, pero en la familia, a usted, por ejemplo, que sabemos que tiene, sí, también una larga trayectoria en el partido. Sí, bueno, fue algo que pues vivimos con mi papá y en cierta manera la educación que nos dio era que no solamente estamos en la vida para agradarnos a nosotros mismos, sino teníamos un compromiso con la comunidad. Entonces, yo creo que el Partido de Acción Nacional era un compromiso. Entonces, nosotros desde niños pues, estuvimos ayudando al partido, mis hermanas haciendo tortas y los hombres de choferes repartiendo comida en las casillas, pues te dejan ya una escuela, ¿verdad? Y mi padre no solamente fue en el área política, también pues fue fundador del Colegio Regiomontano, del Tecnológico de Monterrey, del Colegio Motolínea, donde en aquel entonces hacía falta también la educación, ¿verdad? Ahí, como él fue compañero de don Eugenio en MIT, aunque mi papá no tenía recursos, tuvo que pedir una beca a Vasconcelos para terminar su carrera, y una beca alimentaria a Aaron Sainz, y con eso termina su carrera y luego empieza a trabajar en el ferrocarril. Pero desde allí, habiendo pasado por todas las necesidades, pues vio la falta que hacía de mucha gente, ¿verdad? Que estaba olvidada y que el gobierno, el sindicalismo, estaba acabando con los recursos del país y los políticos que trabajaban para servirse, no para servir. Ya hacía entonces esa mancuerna con su padrino, que era el señor Gell, y algunos otros que también, bueno, de alguna manera, pues impulsaron todo este proyecto, que fueron esos pilares. Sí, sí, definitivamente. Yo me acuerdo de niño que íbamos a Guadalajara, íbamos con González Luna, con el licenciado González Luna a su casa y participamos con su familia, y como te decía en Michoacán con los Stray Turbide, luego acá en la Ciudad de México pues con Gómez Morín, y su cuñado, que ahorita no recuerdo su nombre, que también fue de los fundadores del PAN, el cuñado de don Manuel Gómez Morín. ¿Verdad? ¿Recuerda alguna anécdota de su padre y usted que esté vinculada al PAN?
Y esto lo tengo muy presente porque mi padre me dijo esto, o viví con él de esto sobre el PAN. Sí. Bueno, lo que pasa es que, como lo vive uno todos los días, no puede uno decir que hubo una cosa en especial, porque era una cosa de todos los días. El que nos enseñaron a ser respetuosos de los demás, ¿verdad? Que el partido político está para servir a la comunidad y no para servirse de la comunidad, como muchos están haciendo. Y también, yo creo que el humanismo, mi padre repetía mucho eso, el humanismo era la base del Partido de Acción Nacional. El respeto a los derechos humanos, el respeto a la persona, el respeto a su integridad, ¿verdad? Era la base. Y yo creo que fue la lucha del PAN ha sido siempre así, ¿verdad? Y ahí viene también la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si leemos los principios del partido, lo importante en el partido, decía mi padre, no es conocerlos, es vivir de acuerdo a esos principios, dentro y fuera de la política. No nada más, los principios no son nada más para vivirse dentro del PAN, sino en la vida diaria. Eso lo decía mi padre. ¿Qué recuerda de su padrino? Don José G. Martínez. Bueno, pues él era un hombre también, era un médico, era un señor muy respetable, era muy culto, era una persona muy culta y también pues un gran impulso al partido. Él tenía un poco más de limitación por ser médico y era médico partero, entonces andaba corre y corre con las señoras, ¿verdad? Pero pues sí era una persona que le dedicó mucho al partido, le entregó su vida, y él no tuvo familia al principio y pues le dedicaba mucho tiempo al partido también, ¿verdad? Y de ahí salieron muchos personajes como Luis Santos de la Garza, que fue de los primeros secretarios, yo creo, ahí del Consejo. Ya salió mucha gente muy importante aquí del PAN, que ha hecho algo por México, además de estar en el partido, ¿verdad? Y además de Luis Santos, ¿quién más se sumó a ese grupo que inicialmente encabezó su padre? Bueno, pues yo creo que todos los que están ahorita, ¿verdad? Hubo mucha gente, ahí lo importante que fue, de ahí se formaron muchos de los líderes actuales, ¿verdad? Estaba Daniel de la Garza, estaba Alfredo Corella y todos ellos que fueron anterior a mí, que fueron presidentes, y se formó un grupo, se promovió un grupo de jóvenes en aquel entonces, ¿verdad?, que se interesaran por la política y por los principios del partido. Entonces, esa gente fueron luchadores eternos, ¿verdad? Pablo Emilio Madero, inclusive, varios de ellos han estado en el partido, los se salen en búsqueda de cosas nuevas, pero con muchas inquietudes, digo. Entonces, lo importante fue que el partido abrió la democracia en México, la verdadera democracia. Y creo que todos estamos luchando por ella. A eso iba, sí, a 75 años de que se inició esa lucha por abrir precisamente esa democracia en el país, romper este absoluto control que tenía el PRI. Falta todavía mucho por hacer, todavía está México encaminado. Don Manuel Gómez Morín decía que era una lucha de eternidad, que la política no es fundarla y ya quedó, sino es una lucha continua. Tenemos problemas siempre porque el poder a veces corrompe y te puede corromper también a los panistas, y hay que tener esa lucha siempre abierta, buscando el servir y no servirse en la comunidad. Me gustaría que nos platicara un poco de cuando usted fue presidente, 73, 74. Bueno. Usted sí. Está en la oposición, enfrente de la oposición, sí. En la elección de Pedro G. Zorrilla, me parece. Pues sí, me tocó 2 etapas, porque en una temporada estuvo don Luis Farías y otra etapa estuvo Zorrilla. No sé por qué me tocaron 2, creo que uno entra en sustitución de otro, ¿verdad?
y era el tiempo de Echeverría. Entonces fue un tiempo muy difícil, porque no hay que olvidar que Echeverría se enojó contra Nuevo León, nos quitó el gas en aquel entonces, hizo que todas las industrias pusieran algún otro tipo para producir energía, no dejaba usar el gas natural, y pues nos hizo mucho daño a Nuevo León. ¿Y por qué se enoja con Nuevo León? Se enoja porque hay una lucha contra él, contra las ideas de él que traía ahí lo del tercer mundo y todo aquello, ¿verdad? Luis Echeverría, también un poco así de izquierda, no sé, un hombre que además era populista más que popular, ¿verdad? Donde hacía cosas para llamar la atención, no cosas realmente para servir a la comunidad, como nos hemos olvidado mucho de la educación, que es un factor importante para el progreso de México. Y la cultura que se habla de la legalidad, el compromiso con la comunidad y lo que es la urbanidad, porque toda la vida se ha dicho que para cumplir la ley, las buenas costumbres son muy importantes. Que es más fácil cumplir la ley cuando hay buenas maneras, cuando hay urbanidad, que cuando no la hay. Entonces, es una cosa que tenemos que volver a reencontrar en la sociedad. ¿Verdad? ¿Qué nos puede platicar de las elecciones que le tocó a usted vivir como presidente a gobernador? O sea, este enojo que tiene Echeverría, sí, ¿también lo tiene con los priistas en el estado? O sea, pues se va, más que todo, no es con los priistas o panistas, se va contra Nuevo León, porque muchos de los empresarios que eran apolíticos, vamos a decir así, porque en realidad a mi padre lo dejaron solo los empresarios cuando los empezaron a apretar, pero cuando ve que hay una reunión donde se juntan todos los empresarios para contrarrestar a las ideas de Echeverría, y entonces Echeverría en castigo. Y otra cosa muy importante, cuando muere don Eugenio Garzazada, que viene Echeverría al entierro, pues que van 500,000 gentes en las calles, y donde iba pasando Echeverría le decían asesino, 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 le gritaban. De ahí se regresó a la Ciudad de México y dijo, no quiero nada con Nuevo León. ¿Verdad? Eso fue terrible, y entonces fue la época que a mí me tocó. Y desgraciadamente, pues, el mismo gobernador tenía miedo que me fuera a hacer algo a mí, habiendo matado al representante de los empresarios. Tenía miedo que al representante de la oposición le fuera a hacer algo, los guerrilleros. Entonces me mandó cuidar sin avisarme. Fue hasta cuando ya estaba por salir de gobernador que me invitó a su casa y me platicó de que me había mandado cuidar. En aquel entonces era la judicial. Y yo salí de mi oficina y sentía que me seguían y le ponía botones al carro y salía volando de la oficina rumbo a mi casa, pero sentía que me seguían y me seguían, ¿verdad? Hasta que él me lo contó y dijo, ¿por qué no me dijiste? Es que no podía decírtelo. En fin. Pero sí vivieron esa persecución, ese acoso. Sí, siempre lo vivimos. Y siempre lo vivimos no solamente como personas en nuestras empresas. A mí me hacían más auditorías que a cualquier otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban buscándole a ver por dónde te encontraban para ver si te podían apretar, ¿verdad? Y por eso, pues, bueno, uno trata de estar siempre dentro de la ley. Una opinión en general del PAN de hoy. ¿Cómo ve estos 75 años y cuáles son los principales retos de lo que viene? Mira, yo creo que lo más importante no es ganar una elección. Lo decía don Manuel Gómez Morín. Decía, no por ganar una elección vayamos a perder el partido. El partido más que todo busca el beneficio de la ciudadanía. No importa quién esté en el poder, ¿verdad? Si el que está en el poder es de la oposición y está haciendo las cosas bien, pues hay que apoyarlo. Desgraciadamente no es lo que queremos. Pero más que todo lo que busca Acción Nacional es que se le da el valor al ciudadano, que se le debe dar, que se le trate como ciudadano, no como súbdito, como se le trata a veces a los ciudadanos,
¿verdad? Al sindicalismo aberrante que tenemos en México, donde los líderes sindicales se llevan todo el dinero y no sé por qué los sindicalizados lo siguen apoyando cuando les está robando de lo que les toca a ellos. En fin, digo, son herencias que el PRI ha dejado y que en este momento yo creo que está incrementando el sindicalismo. Pueden verlo, lo que está pasando en Oaxaca y en la Ciudad de México y otras partes. Ahora, específicamente en Nuevo León. Sí. ¿Cómo ve el PAN en Nuevo León después de 75 años? Sí. Y hay algo muy curioso. A ver usted qué opina al respecto. Tenemos pruebas, y en una pregunta anterior le decía, de Nuevo León nacen muchos cambios nacionales. Sí. Con su padre, con José G. Martínez, incluso después hasta con Conchey. Sí. ¿El PAN en el Estado sigue siendo referencia nacional o no? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo ve al PAN en Nuevo León después de 75 años? Bueno, lo que pasa es que hay de todo. Son más la gente de buena intención que están dentro del PAN que los que están de mala intención. Pero los partidos políticos en todo el mundo no se escapan de que haya gente que se pasa de viva y aprovecha el partido para su beneficio personal, desgraciadamente. Y es una de las cosas que en Acción Nacional tenemos que tener muy presente y tenemos que luchar para que nuestros candidatos sean gente digna, que no solamente conozcan los principios del partido, sino que vivan de acuerdo a esos principios y que promuevan el bienestar de la sociedad. Bueno, yo creo, desgraciadamente, digo, pues en todas las gentes tenemos algo bueno y algo malo, pero yo creo que es muy importante el buscar los candidatos que puedan beneficiar más a la comunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, María Teresa.